Acá estamos, señores, a las 10:37 en la hora de Juanpi, que está apurado. Sí, porque parece que tiene que hacer trámites, por eso está apurado. Así que vayamos. Bueno. Sí, vamos rapidito. Vamos rapidito, 21 grados 4 décimas la temperatura. Estamos en vivo en www.mitrehd.com.ar. De esa manera pueden ingresar al estudio de Radio Mitre, como lo decimos cada mañana, formar parte de la mesa, admirar la combinación de coloretes, ¿no? Un verde esperanza trajimos hoy, corbateada. Me está gastando a mí, les digo para que... No, pero esta mejor, esa corbata, yo la... admirar. Son pingüinos verdes. ¿Son pingüinitos? Son pingüinos, sí. Tengo un perro blanco también. Ah, ¿también? ¿Cómo? La compró en Chemea, la compró. Tengo un perro blanco venezolano. Bien. Bueno, nada es para siempre, se fue Moreno. A mí me hacía pensar algo que yo pienso muchas veces cuando me relaciono con los políticos, que gracias a Dios es poco. Y el día que haga realmente lo que quiero sería cero. Pero bueno, es parte de mi laburo. Los políticos piensan que siempre van a estar ahí. Imagínate, un tipo que viene del interior con una mano atrás y otra adelante y que de golpe al año tiene un departamento de 2 palos verdes en Belgrano. Las minas lo llaman, le dan pelota, aparecen a vidriera de noticias, qué sé yo. Les cambia la vida. Y creen que siempre van a estar ahí. Y de lo que no se dan cuenta es que los únicos que están siempre ahí son ustedes. Es el público, no son los gobiernos. ¿Sabes cuántos ministros vimos pasar? ¿Cuántos presidentes vimos pasar? ¿Cuántos tipos que creían que se iban a quedar siempre vimos pasar? Y acá estamos, todavía estamos nosotros acá y ellos. Después, porque tampoco es que los dejas de ver, te los volvés a encontrar 4 o 5 años después. Es lindo eso. Diciendo, che, estoy armando una charla en un Ateneo en Versalles, ¿no me pondrías la gacetilla porque así viene alguien? Y antes el tipo era Napoleón, ¿me entendés? Y de golpe ahora ya lo veremos a Moreno seguramente más simpático en unos años, volviendo de Italia, con mucho dinero, por supuesto. Te va a decir, che, ¿te lo tomaste en serio cuando te dije que tenía las manos manchadas con sangre? Claro, era un chiste. Era una pavada. Era claro. Pero bueno, por ahora se fue. Tampoco es que se fue castigado, ¿no? Se fue, sí. Lo separaron de la tropa que echaron. ¿A Italia se va? Se va a Italia. ¿A qué lugar? A boludear a Roma. Como agregado económico. Lo que contaba hoy Williams con razón es que los tipos que acá no sirven y los rajan por inútiles, los mandan al exterior, lo cual es un delirio. O sea, nuestra representación en el extranjero termina siendo a través de los ineficaces de la Argentina. No, pero aparte, algo, ¿te lo imaginas a Moreno puteando a los empresarios italianos? Pero hacen algo allá. No, es como en más. este caso una agregaduría económica en Italia es básicamente lo que se conoce como una beca. Sí. Muy bien paga en euros. Entonces ganan es un premio. Muy bien los diplomáticos. Es como un retiro voluntario. Es como para asegurarse que se vaya. Vacaciones no, es para demostrarle que lo están sacando de su cargo, pero que valoran su esfuerzo. Sí, igual jamás haría eso con alguien a quien no quiere, digamos. Fernanda, un premio no es porque lo están sacando. O sea, no, lo están frizando, pero lo mandan a un lugar lindo. Está bien, pero lo están sacando. Pero la nata... O sea, velo un segundo desde el poder. El tipo era superministro de Comercio Interior. Bueno, lo están sacando. Que lo manden a Disneylandia, ok, lo mandan a Disneylandia, pero no es que lo están premiando, no lo están premiando, le están haciendo un retiro digno, digamos. No, lo que es más tremendo esto para mí es que es como de alguna manera el mensaje que está atrás de todos estos retiros voluntarios que está haciendo Cristina. Es como decirles, los saco porque me obligan, porque los tengo que sacar porque la coyuntura me obliga, pero si fuera por mí yo los dejaría. Claro. Sí, bueno. Que eso es un poco digamos, bueno, un tipo como Moreno, pero que le den ¿puedo hacer una aclaración? Sí. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. La renuncia se acepta a partir del 2 de diciembre. Sí. Todavía está entre nosotros. Que tiene tiempo todavía de hacer más cagadas. No, y además eso es también una forma de comunicarlo. Él renunció, no es que la presidenta lo echó. La versión oficial es que renunció. Acéptase a partir del 2 de diciembre de 2013 la renuncia presentada por el licenciado Mario Guillermo Moreno. Él se llama Mario, el segundo nombre es Guillermo. Mario Guillermo Moreno, al cargo de secretario de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ese es el decreto que está hoy publicado en el boletín oficial. Para los pero a ver, a mí me puso contenta esto, como que lo veo con optimismo. ¿Está mal? No. ¿Por qué está mal? No está mal. No sé, por ahí soy muy inocente, muy ingenua, pero lo veo como algo... Por ahí el tema es que cambian las cosas. No, claro, bueno, está bien. A mí me parece bien, pero no creo que cambie las cosas. Hay que ver quién viene. Siempre se puede estar todavía peor. Todavía no es reemplazante y además
esto sabe mejor Ismael, pero el daño que le hizo a la economía lleva muchos años. Son muchos años. Sí, pero yo creo que lo siguiente, todavía no sabemos cuál es la orientación de la supuesta nueva política económica, porque hasta ahora todos, incluido yo me incluyo, son especulaciones en base a declaraciones anteriores o documentos o informes que pudo haber hecho Axel Kicillof en el pasado, y entonces a partir de ahí uno cree que podría llegar a tomar determinada orientación. Todavía no lo sabemos, esperemos que hoy... Te doy una pista, sí. El título de Infobae: tras los cambios en el equipo económico, el kirchnerismo ya habla de discriminar subsidios. Claro. Diana Conti reclamó profundizar la sintonía fina para terminar con las ayudas a la gente que no las necesita. Te repito una pregunta que hacíamos hoy en la reunión de producción. ¿Vamos a ver a un marxista haciendo un ajuste? Pero te vuelvo a señalar. Él no es marxista. No es marxista. digo, no sé por qué. No. Kicillof, ¿no? Están hablando claro, estamos hablando de Kicillof. No. Si no lo es. ¿Cómo no es marxista? Si dicen que es marxista. Eso no es. Él. No, es keynesiano. Igual, ya está. Ahí te contestó Guadalupe. Claro. Pero es contrario a los subsidios. ¿Kicillof? No necesariamente. Los que están a favor de la política de Keynes, digamos, de impulsar en determinado momento, en ciertas coyunturas, la demanda, etcétera, aprueban también el tema del subsidio. Justamente los subsidios. Concretamente, él hace un año presentó un proyecto, le presentó a la presidenta con algunas cosas que él consideraba que había que hacer, entre ellas el desdoblamiento cambiario y tener una política de justamente discriminar subsidios, ir bajando los subsidios al transporte. Por eso, vos estás haciendo referencia a algo de hace un año atrás. Sí. Si yo voy un poquito más atrás, Kicillof fue uno de los primeros en sacar un índice de precio alternativo al del INDEC. Uh-huh. ¿Se acuerdan que él publicaba en Senda? Salía el informe y él mismo se encargaba de tomar los datos de las provincias, sacar el promedio y colocarlo como un dato alternativo al del INDEC. Ahora, después fue viceministro, lo que primero que hizo fue, apenas le ofrecieron los primeros cargos, fue bajar y dejó de hacer esa medición alternativa a la del INDEC. Con lo cual, yo quiero ser prudente, no me quiero dejar guiar por Diana Conti, dejemos que hable Kicillof y ahí podremos tener un diagnóstico mucho más ajustado. Martín, usted es ex ministro de Economía, protagonista de una pelea famosa con Moreno, ¿te acordás? En abril del 2008, en Plaza de Mayo, en el medio de la crisis del campo, en el palco. Estaba discutiendo a los gritos con él, e incluso el secretario de Comercio Interior se pasó el dedo por el cuello, clásico gesto del degüello. Está a Martín en línea de teléfono. ¿Qué tal, Martín? Jorge Aranata, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bueno, en principio tu opinión general sobre estos cambios de gabinete y demás. A ver, lo primero que me parece es que la presidenta elige delegar un poco más, por eso elige un jefe de gabinete, pero después vuelve una práctica habitual, que es parcelizar el poder. Entonces es una delegación que tenemos que ver cómo funciona en la práctica. Vos ves por un lado que hay más poder para un interlocutor del peronismo tradicional como es Capitanich, y por otro lado un ascenso de la Cámpora, y en el medio Fábrega, que es un pragmático. Entonces me parece que hay que ver cómo eso funciona. Es como tenés problemas de vestuario y no terminás de resolverlos en el fútbol. Y después lo de Moreno me parece una buena noticia. Me parece una buena noticia, digo, cosas a las que nos acostumbramos en la Argentina. Nos parece una buena noticia que se vaya un tipo después de 10 años que en realidad nunca debió haber estado en la función pública, ni por capacidad ni por ética. Entonces nos contentamos con poco, pero creo que no es una medida menor, teniendo en cuenta la metodología con la que trabajaba Moreno, que siempre por el costado mentir y entonces tener la venia para poder actuar con total independencia de lo que determina el resto del equipo económico. Entonces creo que esto es una buena noticia para Kicillof. ¿Por qué pensás que Moreno tenía tanto ascendiente sobre Cristina? Mira, yo puedo solamente hablar a partir de lo que he visto, de la interacción de ambos. Creo que en un principio con Kirchner, o cuando Kirchner estaba vivo, Moreno lo que hacía era hacer una narración sobre un problema que él veía, casi siempre en soledad, porque cuando tenía que discutir
esa narración siempre se encontraba con que el otro en la mesa lo desdecía fácilmente porque es un bruto en términos de su comprensión de la economía, pero muchas veces iba por el costado y contaba una visión parcial. Y se llevaba la capacidad de decidir e intervenir los mercados, y la verdad que hizo desastres por todos lados. Yo lo que he visto es que en sus mentiras él lo que hacía era atizar algunas cuestiones que al kirchnerismo siempre le han molestado. Entonces, si no hacemos esto va a venir una escalada de precios, o si no hacemos esto el déficit fiscal se va a incrementar, o si no hacemos esto, o tenemos que hacer esto porque algunos empresarios o tal sector nos está cagando, que son como argumentos muy pueriles, pero son las cosas que yo he visto que le molestaban a la presidenta cuando estaban presentes como argumento, y entonces llevaba la posibilidad de tomar una decisión. Yo creo, no me acuerdo quién fue que dijo esto, pero un boludo con iniciativa muy peligroso. Martín, ¿te lo imaginás a Kicillof pragmático o dogmático a la hora de ejercer el Ministerio de Economía? Quiero pensar que va a ser pragmático, porque ¿cuál es el problema que hemos visto, si querés lo que algunos vemos con Kicillof? Es que él siempre ha sido en la academia una suerte de francotirador, ¿sí? Entonces elegía algunos temas, miraba cuál era el estado de la disciplina económica, y me parece que desde afuera lo que hacía era provocar. Y sus provocaciones en algunos puntos son interesantes. Cuando te toca administrar, ya es otra cuestión, y me gustaría pensar que en este tiempo que él ha administrado, ¿sí?, que ha tenido que ver con aerolíneas, que ha tenido que ver con YPF, quiero pensar que ha aprendido de sus yerros. ¿Y aprendió? ¿Aprendió? ¿Cómo? La pregunta es, ¿aprendió? Yo no tengo contacto con él. ¿Cómo? Pero como balance de su paso en la gestión de aerolíneas y de las otras cosas que vos mencionás, ¿vos crees que aprendió? No lo sé, yo sí que han sido yerros importantes en la gestión. No sé si aprendió o no, porque no estoy en contacto ni con Kicillof ni con gente de Kicillof, entonces yo no sé cuál es el diagnóstico que tienen. Lo que sí sé es que es un economista formado, y como economista formado tiene que saber que Argentina tiene un problema de inflación de hace mucho tiempo, que uno de los principales obstáculos para corregirla era Moreno, que tenemos un problema de que producto de la inflación se percibe el dólar como barato, es decir, subieron tanto los precios que la Argentina perdió competitividad, y que eso ha hecho, en conjunto con la mala praxis del cepo, etcétera, que la Argentina esté en un sendero declinante de reservas preocupante. Entonces, eso lo ve cualquier economista formado. Y creo que lo tiene que ver, y como ahora tiene una responsabilidad más grande, la responsabilidad no es solo por estar en el gobierno, que de hecho ya estaba y tomaba decisiones significativas, sino porque ahora es la última cabeza. Y cuando vos sos la última cabeza de un proceso de toma de decisiones, sos el responsable final ante la gente, y además de ser el responsable final ante la gente, vos te vas a dormir siempre con los problemas que el resto no pudo resolver. Esa es la dinámica de ser el jefe de un espacio, ¿sí? Vos podés delegar un montón de cosas hasta que los de abajo no se sienten con la capacidad o el poder de decisión suficiente, que a la noche te llegan todos los problemas, vos te vas a dormir con todos los problemas. Entonces yo estoy seguro que él los problemas los conoce, y que ahora en su cargo puede ser que tenga entre más libertad, más apoyo probablemente, y habrá que ver cómo reacciona. Es un economista formado al revés que Moreno, que la verdad siempre digo lo mismo, esa es la ciencia económica o la disciplina de la economía, lo que un curandero a la medicina. Gracias, Martín, por la comunicación. Un abrazo. Viejo Martín Lustó, quien hablaba, el ministro de Economía. Hay dos, dentro de otras preguntas, dos grandes incógnitas respecto a áreas en las cuales Moreno influyó demasiado, y hay que preguntarse qué pasa ahora con eso, qué pasa ahora con el INDEC y qué pasa ahora con el mercado central. Moreno hizo del mercado central uno de los centros de operaciones y instaló, por ejemplo, un gimnasio, último modelo, mejoró las instalaciones deportivas, convirtió el mercado concentrador en un set de filmación, llevó ahí a Aide Padilla, la chona, que se convirtió en cronista de guerra contra la inflación. Esto no es una metáfora, es tal cual. Ella parecía, no me acuerdo, con un casco, pero más o menos, promocionando los precios bajos del mercado central. Ahí armó el búnker de la CGE, la Confederación General Económica, que preside Ider Peretti. Recordemos que también había bautizado Ider a su perro. Uno de los tipos más fieles, que por otro lado todavía debe aclarar en algún momento qué pasó con la guita de los inundados de La Plata, porque... El Pongui. Claro, el famoso Pongui de Moreno a los empresarios finalmente no se repartió, tampoco después de las elecciones, ¿no?
Bueno, ahí también en el Mercado Central, Moreno hacía sus reuniones de los viernes con empresarios K, en algo que había llamado la escuelita, a donde les hablaba del pongui o los retaba o lo que fuera. Mercedes Ninzi está ahí en el Mercado Central con un casco puesto. Mercedes. Sí, Jorge. Bueno, acá en el Mercado Central hay varias vivencias. Por un lado, aliviados, digamos, conmocionados y aliviados, la gente de las naves que estaba harto de los aprietes, y por otro lado, clima de velorio, en donde es el edificio de administración, donde nos dominaba Moreno, Pipi Colombo. Bueno, estaba todo el séquito de Moreno en esa zona, y donde está la radio, ¿se acuerdan de Moreno? Bueno, en todos esos lados te diré que están bastante consternados. En la oficina de Moreno, hoy no vino Moreno, ni Pipi Colombo, dicen que viene mañana, que van a venir mañana a retirar las cosas. Ellos los jueves tenían la reunión acá, todos los jueves se reunían, viste que eran los días que salían los comunicados acá, con la gente, con los principales del Mercado Central. Entonces, los esperan mañana porque han quedado todas las pertenencias de las oficinas acá en el 5º piso y no han venido a retirarlas. Lo único que vi, sí, en la oficina de Moreno, es que quedó un cartel, estaba cerrada la puerta, pero quedó un cartel que dice: te dijimos, ¿viste que Clarín mentía? Bueno, fuera de eso, lo que me dicen es que todavía no ha retirado nada. Y estuve en la radio también de Moreno. En la radio te diré que ¿Está pasando música clástica? ¿Como los días de velorio? No, está pasando música alegre, de Sergio Denis. Ah, mira. Sí, de Sergio Denis. Ellos esperan que la radio siga. Ojalá que siga, porque la verdad que es un puesto de laburo para la gente, así que estaban preocupados, ojalá que siga. Vamos a ver qué pasa. Estaban un poco enojados con nosotros, pero bueno, son colegas y queremos que no pierdan su trabajo. Ahora, hay dos temas. Moreno se fue y el tomate bajó. Mirá vos. Ya. Sí. ¿Y las frutas con carozo? Las frutas con carozo también bajaron. Ay, Moreno. Esperar al 2 de diciembre. Pero es impresionante porque ¿se acuerdan que el cajón de tomate estaba la última vez que vinimos a 500 pesos? Sí. Bueno, hoy está entre 60 y 120. O sea que el kilo del mejor tomate ese colorado, divino, grande, espléndido, está a 7 pesos. Y la otra vez estaba 50. Así que, bueno, la fruta con carozo también bajaron. Pero acá hay un tema que tenemos que me parece importante, que hay que investigarlo, que Moreno no lo dijo y se cayó y les echó la culpa a todos, que es el tema que hubo una helada tremenda en San Juan y en Mendoza, y los productores están en la lona. No es que el durazno te crece todos los meses, es una vez al año. Entonces están muy mal los productores. Y igualmente el cajón de durazno, que la semana pasada estaba 12, hoy estaba entre 6 y 10. Ah, mira vos, mucho también bajó. Sí, mucho, pero digamos, pasa por un problema básicamente pasa por un problema pasa por un problema, digamos, de producción, de clima. No era una cuestión de acá del mercado nada más. O sea, no era un capricho de los dueños acá de los puestos. Así que, mira, por ahora te digo, clima de luto en las oficinas centrales, jolgorio en los pabellones, y se supone que lo que quieren, me decían acá todos los productores, es que manden a un tipo que sepa en qué época está el tomate. Pero eso es mucho pedir, Mercedes. Un funcionario preparado para el cargo, no. Vos querés un verdurero a cargo del Mercado Central, no lo van a poner, ¿no? No hace falta. Va a ir un ingeniero nuclear. Pero con que venga un ingeniero agrónomo y sepa que la estacionalidad de las frutas y verduras, y que sepa que cuando hay helada hay problemas, que cuando hay demasiada lluvia hay problemas, que cuando hay piedra hay problemas. O sea, con un meteorólogo alcanza. ¿Cómo lo ves a Melo a cargo del Mercado Central? No, te dijimos a alguien que sepa. Un beso, Mercedes, gracias. Mercedes Ninzi en el Mercado Central. Aladino Benassi es presidente de la CGE de Buenos Aires. Está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Benassi? Jorge Lanata, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Jorge? Bien. Bueno, su impresión sobre el alejamiento de Moreno de la gestión. Bueno, mi impresión es totalmente favorable, ¿no? O sea, en principio porque yo creo que
Moreno cumplía instrucciones y esas instrucciones él no sé si las modificaba o no las modificaba, pero es un buen momento como para que el gobierno revise autocríticamente si lo que hizo hasta ahora está bien o está mal. Es decir, porque Moreno estaba muy preocupado por no perder divisas de las arcas argentinas y él autorizaba regularmente por ejemplo, al sector automotriz a importar el 70% de un coche armado en la Argentina, lo que significa de que por cada coche que se compraba en la Argentina se nos iban una cantidad de divisas importantes y se venden muchos coches en la Argentina. Y no actuaba de la misma manera con el resto de las empresas que requerían de productos para la elaboración de un producto terminado final, ¿no? Sí, lo interesante, esto va a ser ver en los próximos días si esta gran cantidad de medidas orales que Moreno implementaba, o sea, discrecionales, pero también orales, van a ser sistematizadas o no, o si el gobierno las va a mantener. Deben ser sistematizadas. Yo creo que se ha cometido un error muy grande y el error es no haber sistematizado ese tipo de medidas y decir claramente qué es lo que ingresa, qué es lo que no ingresa y en qué condiciones lo hace. Nosotros no estamos en contra, yo personalmente y la institución que yo represento no está en contra de la Administración del Comercio Exterior, pero ha tenido tan mala prensa y tan mala ejecución que naturalmente todo el mundo critica este mecanismo. Y yo creo que se pueden aplicar normas que sean previsibles para el conjunto de la economía y en eso es lo que hay que trabajar y hay que tratar de impulsar para que las próximas autoridades las resuelvan, ¿no? Benassi, ¿cómo le va? ¿Sabe qué pasó con la plata que se juntó en la CG para los inundados de La Plata, justamente? Por lo que dijo un medio esta semana, parece que la iban a entregar esta semana, no sabe, en esta semana justamente, el lunes salió en un medio. ¿Ah, quién lo publicó? Ámbito. Ah, no sabía. Que esta semana iban a entregar el dinero, no sabemos ni a quién, ni cómo, ni o de sea, qué pero forma. usted de la CGI se enteró a través de Ámbito Financiero que supuestamente van a entregar el dinero. Yo me enteré a través de Ámbito Financiero, hoy traté de comunicarme con Peretti, pero no está en los lugares que solía frecuentar. Ajá. ¿Peretti va a ir a Italia con Moreno o se queda acá? Me da la impresión de que tiene un día de duelo. Ajá. ¿Usted sabe si Peretti va a ir a Italia con Moreno o se queda acá? Ojalá vaya, porque yo creo que Peretti va a necesitar algún cobijo en algún lado. Le agradecemos la comunicación. Aladino Benassi, quien hablaba, presidente de la CGE de Buenos Aires. Son las 11 de la mañana, señor Luis. Publicitario. ¿Estás por decir algo? Estamos con 21 grados 4 décimas de temperatura, que bueno, es grave lo que sucedió en la autopista 25 de Mayo y la de Lepiane, camino a Ezeiza. En este momento está totalmente cortada, reiteramos, sí. La autopista de Lepiane cortada, mano a Ezeiza. ¿Qué sucedió más temprano? Hace minutos nada más, un camión no frenó en el peaje, hay 9 heridos, lamentablemente 2 fallecidos. Los heridos fueron trasladados en este momento a distintos hospitales, así que cortada la de Lepiane, totalmente. Bien, hay algo que probablemente cambie en la historia de Moreno ahora, que se fue, y que tiene que ver con algo que formó parte central del relato de Moreno durante toda su gestión, y es el mito de que Moreno era un funcionario honesto. Afortunadamente nosotros no hemos participado de ese mito y varias veces hemos contado al aire en distintos programas historias de Moreno, que yo trataba de resumir en esta frase que es de lógica común, hasta te diría de lógica de barrio. El que inventa la barrera, inventa el peaje. Las dos cosas van juntas, porque por algo la barrera está. Y en general, el que inventa la barrera cobra el peaje. 1000 veces hablamos en todos estos años con empresarios que nos decían hay que garpar acá, hay que garpar allá, qué sé yo. 1000 veces intentamos cerrar esto, siempre fue muy difícil, porque los tipos no se querían jugar, porque la única manera de hacerlo era mandándolos al frente, porque no quisimos mandarlos al frente y ellos tampoco aceptarían, y finalmente todo esto quedó como en la nada, hasta ahora, bueno, finalmente Moreno se fue. Como pasa en la Argentina, que después todo el mundo hace leña del árbol caído, capaz, ahora aparecen historias sobre Moreno. Ahora,
Lo que quiero contarles es que hay historias sobre Moreno, que hay muchas historias sobre Moreno, y que ojalá este tiempo post-Moreno sirva para que todos los que no se animaron por miedo, por negocios, por lo que sea, ahora se animen a hablar y cuenten las cosas. Aníbal Fernández dice que fue un trabajador incansable de una honestidad intachable. Claro, sí, como él. Como él mismo, claro. Pero está bien, porque dos honestos se reconocen. Se reconocen un día de niebla a simple vista. ¿Geuna? Si nos guiamos por lo que él jura, digamos, de su declaración jurada, el patrimonio bajo juramento que presentó, como mínimo hay algo que se puede decir, afirmar y es concreto, que es que Moreno mintió más de una vez en su declaración jurada. Cuando digo mintió, es omitió concretamente bienes de muy alto valor. El año pasado, le había presentado, el año pasado fue medio un escandalete su declaración jurada, porque había duplicado su patrimonio. Él en el 2010, recordemos esto, nosotros cuando decimos las declaraciones juradas son siempre las del año anterior, porque salen al año siguiente. En el año 2010 había declarado una riqueza de 512.000 pesos y el año pasado había escalado a casi 1 millón. Esto era porque él estaba comprando un fideicomiso de un edificio en Donato Álvarez, que después en su momento se investigó, todavía hasta el año pasado no había nada ahí, pero se supone que iba a ser un edificio y que él aportó dinero para ese edificio, pero lo cierto es que ya para empezar, en ese momento, digamos, esa declaración jurada había sido un escándalo. ¿Qué agregamos a eso? Que la Oficina Anticorrupción le dijo, señor, estos bienes está bien, los analizaremos, pero además usted acá no está poniendo a su mujer. La mujer de Moreno aparece por todos lados y era obligación, este año dejó de serlo, pero era obligación que él presentara y que se hiciera pública el patrimonio de su mujer, y esto era tan así que hasta en un momento su mujer, que como era funcionaria también presentaba declaraciones, había puesto nombre de Moreno 400.000 pesos, o sea, no era una cifra menor para el patrimonio de él, que él no había puesto. Entonces ella tuvo que decir, uy no, Moreno se olvidó, o sea, él con sus declaraciones juradas viene haciendo varias omisiones importantes. ¿Y qué es lo que encontramos ahora? En la última declaración jurada, Moreno aumentó su patrimonio un 26,3%. Esto es según lo que declara él. Él dice que a fines de 2011 él tenía 1.800.000 pesos de patrimonio. Esto, patrimonio no es ingreso, no es nada, es los bienes que tiene. Bienes, plata, casa, auto, lo que sea. Y él declara que subió a 2.250.000, que es 26,3%. Recién Ismael cuando analizaba decía que bueno, que podía ser que solo con el manejo de sus bienes y por la inflación esto se justificara. Ahora, ¿qué es lo grave de esto? ¿Qué es lo que encontramos? Que es que en este comparativo que él hace, en realidad el año pasado, cuando él presentó su declaración jurada, omitió declarar su negocio más importante, que es la ferretería que él tiene. Él tiene un mayorista de ferretería, que todo el mundo lo conoce, que está en San Martín, por el cual él viene declarando ingresos de un montón de plata y sin embargo no lo puso en su declaración jurada. Puso que recibía ingresos por la ferretería, pero nunca lo declaró. Esto y estamos hablando de un bien que él este año, cuando finalmente lo pone, lo declara en 766.000 pesos. 60 lucas por mes, claro. No, eso no es el valor del negocio. Okay. Es el valor del negocio, o sea, es realmente por lejos su negocio más grande. Y él venía sin declararlo, o sea, hay una omisión gigantesca. ¿Esto qué significa en particular? Esto es lo que él declara, siempre decimos lo mismo. Imagínate que este es el blanco. Aún en el blanco que él viene declarando es completamente irregular, omitió cosas, puso unas, sacó otras, digamos, el manejo que hizo fue bastante enredado. Y para que se den una idea de qué es lo que él declaró en 2003 cuando entró, él dijo que tenía por todo patrimonio 33.000 pesos. 33.000 pesos. Pobre. Se está yendo 10 años después declarando él mismo, o sea, no es lo que uno puede investigar, si ganó en negro con las de Jai, si no, digamos, toda la corrupción está fuera de esta discusión. Solo con lo que él declara, él en el 2013 está diciendo que se va del poder con 2.257.163,15 pesos. Ahora, también hay algo adicional, Luciana. ¿En qué invirtió gran parte del dinero durante el 2000? No, en todos los años, lo viene haciendo. No, pero ¿qué compró? ¿Cómo se enriqueció? Con bonos. Bonos del Estado. ¿Y qué bono? Bonos ajustados por... No, compró bonos que se ajustan por el PBI. Por el PBI. Y justamente ese es uno de los bonos que más se infló por la trampa del INDEC. Como se exagera el crecimiento económico, había que pagar más cupón PBI. Entonces,
él, que sabía perfectamente cómo era la cosa con el INDEC, evidentemente apostó al cupón PBI, y vos mirá que el año próximo el cupón PBI va a pagar un regalo de más de 4.000 millones de dólares por el tema de los datos falsos de este año, que se tiene que pagar el año próximo. Como está abultado el crecimiento, si estuviese bien hecho, la Argentina no tendría que pagar ni un solo dólar del cupón PBI, con lo cual el año próximo va a ser una buena ganancia. O sea que la mentira del relato tiene costos muy concretos. Este es uno de los costos más concretos, digamos. Este es el más fácil de mostrar. Digamos, mira, mentís en la inflación, eso te da un crecimiento mayor, tenés que garparle a los acreedores. Es fácil. Es bien nacional y popular. Tal cual. Contame corto hay una historia muy divertida que tiene Nico de los 2 teléfonos de Moreno. Sí. Porque tengo gente del INDEC en línea. Dale. Se creó como un mito en el periodismo de que la mujer de Moreno, Marta Cascales, era muy amiga de la presidenta. Es todo lo contrario, según mi información, que la recogí a través de personas muy amigas de Marta Cascales. Cascales no aguantaba más a Cristina Kirchner. ¿Por qué? Pues llamaba todo el tiempo a Moreno. Moreno tenía 2 teléfonos, el suyo y uno que era solamente para recibir comunicaciones de la presidenta. A ese teléfono Marta Cascales le puso un nombre, le puso el esclavo, porque sonaba todo el tiempo. Suena el esclavo. Está sonando el esclavo. Sí, atendía al esclavo, Guillermo, así. Sonaba tanto que sonaba incluso a la madrugada, y esto, perdón por esta imagen un poco dantesca que voy a contar, pero según me dicen Moreno, cuando lo despertaba Cristina, se ponía una bata, agarraba al esclavo y se pasaba varios minutos dándole explicaciones a la presidenta de todo lo que hizo durante el día o todo lo que iba a hacer durante el día. Bien, una de las víctimas de Moreno en el INDEC fue Marcela Almeida, ex coordinadora del Índice de Precios al Consumidor. Esta semana, un fallo judicial de segunda instancia ordenó reintegrarla en el mismo puesto de trabajo que tenía antes de su despido. El INDEC le mandó ayer a Almeida un telegrama para que se presente hoy en Recursos Humanos para firmar un contrato laboral. ¿Un contrato? ¿Cómo un contrato? Dicen que con esto cumplen el fallo judicial. Hay que ver ahora qué le ofrecen. Está en línea de teléfono Marcela Almeida, ex coordinadora del IPC. Marcela, Jorge Lanata, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Fuiste al INDEC? No, todavía no. Hoy en realidad estamos de paro porque la CTA está de paro, así que no voy a ir hoy. Tampoco decía fecha en que me tenía que presentar. Pero cuando se refieren a contrato, ellos entiendo que se refieren a un contrato con el Estado, que se llama Resolución 48, Ley Marco número 9 en algunos casos, que es un contrato, digamos, un poco menos claro que el que tenía yo, que era a través de otra institución. La cuestión es qué jerarquía me van a dar, ¿no? Qué categoría, qué tarea. Ahora, ¿vos no eras efectiva en el INDEC? No, yo era contratada. Vos estabas contratada. Okay. En el fallo, Jorge, en el fallo, justamente el juez pone de relieve que ella tenía un contrato fraudulento. Claro. Mirá, el Estado firmando un contrato fraudulento. Y la otra cuestión es que el fallo dice que tiene que ser reinstalada en las mismas funciones que tenía antes de la intervención del INDEC, con lo cual creo yo, y espero que Almeida me lo corrija o no, que debería volver a ser coordinadora del IPC con el sueldo correspondiente a esa categoría. ¿O es así, Marcela? Sí, el fallo dice textualmente eso, dice las mismas tareas de febrero del 2007, yo era coordinadora del IPC nacional y con las mismas condiciones remuneratorias, dice, o sea que así tendría que ser, ¿no? En ese momento yo ganaba 3.500 pesos, en este momento gano 4.300, o sea que no se me ha aumentado mucho el salario en estos últimos 7 años, así que tendrían que darme una categoría en esas condiciones. Obviamente, con todo el revuelo de la ida de Moreno ayer, mi telegrama pasó a un plano mucho menor y hay que ver quiénes son los funcionarios que ahora van a negociar esto, van a hacerse cargo de esto, ¿no? Justamente sobre eso queríamos consultarte. Vos conocés bien el INDEC de adentro. Si la gente de Moreno se va, ¿cuánta gente seguiría del INDEC? Yo creo que los que tendrían que irse son los que tienen cargos directivos, ¿no? Y de patota, digamos. No ha entrado mucha gente durante esta gestión que entró a trabajar, digamos, por amigo sin mucha formación, que eso el informe, por ejemplo, de las universidades
pero que, bueno, aprenderá, qué sé yo, no son el problema. El problema son los cargos directivos. Edwin que no entró con Moreno, ya estaba. Iskovich, José Luis Blanco, que dirige la encuesta de grandes empresas y es el jefe de la patota, varios funcionarios que han avalado y permitido lo que ha pasado estos 7 años. Ahora, Almeida, ahí el otro día salió un informe de la Auditoría General de la Nación que decía que sobre 25 directores, solamente 2 estaban designados de acuerdo a las normas legales de concurso, etcétera. 22 sobre 25. Los demás eran, o había puestos vacantes o eran designaciones transitorias. ¿Todo eso cómo no se tendría que corregir? Sí, por supuesto, ese es uno de los graves problemas institucionales que han permitido que se produjera una situación como esta, ¿no? La precariedad, el hecho que los directores vuelen como si fueran, no todos son puestos políticos, ¿no? La mayoría son puestos técnicos, tendrían que tener cierta perdurabilidad en el tiempo. El tema es que no hay concursos en el INDEC desde el año 95. Todos los que han entrado, los que hemos entrado posteriormente, entramos con contratos precarios y algunos fueron pasando a estos contratos con el Estado, pero no ha habido concursos. Ahora la intervención quería hacer unos concursos totalmente amañados y a su imagen y semejanza, ¿no? Porque los perfiles faltaba que dijera el nombre, más o menos. Yo creo que para garantizarse su lugar y no irse si había algún avatar político. Me da la impresión que ese proceso va a fracasar y que van a tener que, en todo caso, cuando empecemos esto de nuevo, si es que está la decisión política de cambiar, hacer concursos limpios y transparentes, no de la mano de esta gestión. Ahora, vamos a suponer que viene ahora un nuevo secretario de Comercio, el nuevo ministro, etcétera. La directora actual del INDEC, el director técnico Iskovich del INDEC, ¿ellos tienen contratos? No, la directora es de planta. Por lo tanto, está a cargo de la dirección a través de un decreto, eso sí, pero es de planta histórica, es de planta permanente. Norberto Iskovich no es de planta permanente. No sé qué relación contractual tiene, pero no es de planta permanente. Ajá. Bueno, vamos a ver cómo se procesa. Gracias, Marcela, por la comunicación. Marcela Almeida, quien hablaba, ex coordinador del IPC, preguntándonos qué va a pasar con el INDEC. No solo con los políticos, la patota, todo lo que entraron, qué sé yo. Sí, hay una situación muy irregular. Nosotros comentamos que el 61% del personal era contratado o personal transitorio, el 61%. O sea, hay una. Ahora, esto es anterior inclusive al propio gobierno kirchnerista. Normalizar esto me parece que va a ser una tarea gigantesca, porque son estructuras. La metodología Moreno, digamos, impregnó a todo el INDEC, inclusive fuera del INDEC también, pero el INDEC ha sido el campo de experimento y donde se llevó adelante todo esto. Otra pregunta, ¿la van a llamar a Graciela Bebacqua y decirle, escúchame, te sacamos a las patadas? Te pedimos disculpas. Te pedimos disculpas, volvé y... Bueno, son todos interrogantes que todavía no sabemos, pero lo más importante es que todavía tampoco sabemos cuál va a ser la política económica que viene a partir de ahora. O sea, los interrogantes son muy, pero muy numerosos y bueno, vamos a ver cómo se procesa y se resuelve, ¿no? Manga de analfabetos, brutos, bestias peludas. ¿Vos te incluís, Jorge? Yo estoy hablando de todos nosotros. Acá está Flavia Pitela para iluminarlos. Bueno, no para tanto, pero bueno, gracias por la música. Hoy sorteamos libros, hoy es libros de miércoles. Tenemos muchos sorteos hoy interesantes en Twitter, así que estén atentos. El hashtag es libro de miércoles y sorteamos 4 libros. Sorteamos la publicación, que es muy esperada, de la última novela de Rowling, la autora de Harry Potter, con un seudónimo, Robert Galbraith, con un seudónimo de un autor de hombre, publica su primera novela policial, que es como un evento literario bastante esperado. Le estamos regalando hoy, se llama El canto del cuco. Es un policial negro, bien con todos los condimentos del policial negro. Seguimos con policial negro y también regalamos de Dennis Johnson, Que nadie se mueva, que es una gran novela chiquitita, cortita, de policial negro. Y regalamos para las amantes y los amantes, digo las amantes y me siento mal, pero en realidad son muchas más las mujeres que leen novela romántica histórica, la nueva novela de Mariana Guarinoni, que se llama Puerto Prohibido, que es sobre una fugitiva en el siglo XVII en Buenos Aires. Mucha historia, mucho romance, mucho erotismo, muy bien escrita.
Y regalamos una novela que está causando mucha controversia entre las lectoras, principalmente, que es la nueva Bridget Jones. Ustedes saben que Bridget Jones, el diario de Bridget Jones, que se hicieron 2 películas que fueron muy taquilleras. Pero el libro es mucho mejor. Los libros mucho son más buenísimos. divertidos. Los libros son súper divertidos, pues como una mirada íntima a la vida diaria de cualquier mujer, con sus altos y bajos, que es realmente desopilante. ¿Qué pasa? Ellen Fielding, que es la autora, saca el tercer diario de Bridget Jones. Bridget tiene 51 años, la dejó el marido murió, o sea, Darcy, que era el amor increíble de todas las mujeres que leíamos o vimos las películas de Bridget Jones, muere, está sola, tiene 51 años, obsesionada con Twitter, saliendo con un chico de 30 años. ¿Y qué con pasa problemas con de peso? Lectoras? Sigue con problemas de alimentación más que de peso. Las lectoras se enojaron muchísimo con la autora porque de pronto les derribó el mito mal, viene en decadencia absoluta Bridget, y en una entrevista muy interesante, Fielding, entre todas las cosas que dice que ella está segura que nadie llega a los 51 sin un poquito de pérdida y sin un poquito de sufrimiento, que en realidad es lo que le pasa a la pobre Bridget, que está perdida. El diario es lo mejor de los 3, es creo que el mejor escrito. Es muy desopilante, muy divertido, muy actual, porque entre el Twitter, las arrugas, salida con el joven y toda la dinámica de lo que no cuenta Bridget, que le está pasando, realmente imperdible. Así que sorteamos esos libros. Y también sorteamos hoy el libro de miércoles, pero con el hashtag Peli de miércoles, 4 pares de entradas para ir a ver un documental que se estrena mañana, que en realidad estuvo en el Bafisi del año pasado, que se llama Ante la Ley, el relato prohibido de Carlos Correas. Carlos Correas es un escritor argentino que realmente pasó a la fama, para empezar, porque tuvo una prisión preventiva que por un cuento que publicó sobre una relación homosexual a principios de los 60 en Buenos Aires entre un chico y un chico marginal, que le causó muchísimos problemas por una sociedad bastante homofóbica que reaccionó espantosamente mal frente a un texto literario que es magnífico. Cuando muere Carlos Correas se genera una serie de documentales, bueno, documentales no tanto, pero escritos, libros y un montón de cosas que reivindican al autor. Y el año pasado en el Bafisi, con mucho éxito, se salió este documental que, insisto, se llama Ante la Ley, el relato prohibido de Carlos Correas. Se estrena mañana en Buenos Aires de nuevo, después de haber girado por varios lugares de Latinoamérica. Tenemos 4 pares de entradas y es muy buen documental sobre un autor olvidado, pero que tenemos que rescatar porque es excelente. Así que, o sea, libro de miércoles y peli de miércoles. Para tenemos las dos de todo, cosas. exacto. Dale, 11:27. Aprovechalo usando las tarjetas del Banco Ciudad. Bien, lo último de Moreno, otro blanco de la furia de Moreno fueron las asociaciones de consumidores, ¿no? Entre otras cosas, por publicar índices de inflación verdaderos. Como represalia a algunas de esas asociaciones, Moreno las suspendió, quitándolas del registro oficial. En línea de teléfono está Héctor Polino, titular de la ONG Consumidores Libres. ¿Qué tal, Polino? ¿Cómo va la nada? Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, su impresión sobre la salida de Moreno. Bueno, es un hecho positivo, ¿no? Frente a tantos fracasos que se llevaron a cabo durante su gestión en la lucha por combatir la inflación, y la inflación ha continuado gozando de buena salud, en la política de control de precios que terminó en un fracaso, o la tarjeta Supercar. Usted recuerda que desde el mes de abril de este año se viene hablando de esa tarjeta, que parece que han impreso o distribuido 360 tarjetas en un país donde hay 55 millones de tarjetas de crédito y de débito, un verdadero disparate. Yo lo señalé en su comienzo, que era un gravísimo error la forma en que eso se estaba implementando. Lo mismo la política en relación al precio de los combustibles, cuando dictaron una resolución congelando el precio de las naftas y del gasoil al 9 de abril de este año. Yo señalé los errores que contenía esa resolución, y resulta que la realidad me ha dado la razón. Se ha producido un aumento en estos meses de alrededor del 25% en el precio de las naftas y del gasoil. Y si tenemos en cuenta la influencia que tiene el precio de los combustibles, que es de alrededor de un 35% en el costo promedio final
de los productos que consumimos, ¿no? Tenemos que el desacierto de esa política le está costando muy caro al bolsillo de los consumidores. Ahora, todo depende la política que la presidenta quiera implementar a partir de ahora, porque en un país con un sistema presidencialista tan fuerte como el de la República Argentina y con un gobierno súper personalista como el actual, los ministros y secretarios y subsecretarios de Estado los designa y remueve la presidenta de la República, pero la que diseña la política es la presidenta, y en realidad estos fracasos son los fracasos del gobierno nacional, presidido por la doctora Cristina de Kirchner. Ahora, ¿qué va a hacer sería un error pensar que Moreno era solo un excéntrico que trabajaba solo, digamos. Yo no lo creo, estoy absolutamente convencido. Además, usted habrá escuchado en infinidad de oportunidades repetir a los ministros y secretarios que la política la diseña la presidenta de la República, y todos los éxitos que ellos consideran éxitos se lo atribuyen a la presidenta. Es un gobierno súper personalista, de modo tal que los fracasos de un secretario en realidad son los fracasos de un gobierno, y ese fracaso del gobierno tuvo su correlato en las urnas. 2,5 millones de votos de una elección a otra en dos años. Un 70% del país dijo que no estaba de acuerdo con la política que se estuvo implementando. De modo que acá la remoción de los funcionarios públicos es el comienzo de un cambio que tiene que haber forzosamente en la Argentina, y analizar con los diversos actores sociales, la Nata, con los empresarios, con los productores, con los trabajadores, con los consumidores y por supuesto los funcionarios públicos, analizar las causas por las cuales existe la inflación en la Argentina y por qué razón países limítrofes con gobiernos de signos políticos diferentes como Uruguay, Chile, Brasil, tienen una inflación entre un 2, un 5%, y por qué en la Argentina tenemos un 25% promedio. Y entonces tenemos que analizar las causas, no operar sobre los efectos. Operar sobre los efectos fue el congelamiento de precios, que comenzó el 1 de febrero sobre 10.000 productos. Después bajó a 500. Después descongelaron 9.500 y quedaron congelados 500. Y fíjese lo que se ha producido. Si bien es cierto que en los primeros meses del congelamiento se produjo una desaceleración en los porcentajes de aumento, pero lo cierto es que ahora ha habido un recrudecimiento. Y mire, los números son más elocuentes que las palabras. En el relevamiento de precios que nosotros venimos haciendo desde hace 19 años, cada 15 días, sobre 38 productos de la canasta básica de alimentos en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, mire usted lo que dan los números. Septiembre, octubre, primera quincena de noviembre de este año, hubo un aumento del 6,57%, con congelamiento incluido. El mismo periodo del año pasado, el mismo periodo, los mismos productos, las mismas marcas, los mismos supermercados, los mismos negocios barriales, sin congelamiento, 2,36. Un 4,21% más este año, en los 2 meses y medios últimos, con congelamiento, en relación al mismo periodo del año anterior, sin congelamiento. Ahora, Polina, una pregunta. Palabras. Sí, disculpe, Ismael Bermúdez lo saluda. ¿Usted en qué dirección cree que van a venir los cambios? Y yo la verdad que no lo sé, porque si remueven los funcionarios, si esto ha fracasado, si ese fracaso tuvo su correlato en las urnas, lo lógico sería que también cambiaran la política. ¿Pero en qué dirección? Y en la dirección de poner freno al dispendio de dineros públicos que se han venido haciendo a tontas y locas. Fíjese usted
que, por ejemplo, el año pasado se destinaron 100.000 millones de pesos en subsidios a las empresas ferroviarias, del transporte, del gas y de la energía eléctrica, sin ningún tipo de control, sin ninguna exigencia de inversión para mejorar la calidad del servicio. Pero mire que los consumidores, y ustedes de una asociación de consumidores, pueden interpretar de sus palabras que el colectivo, en lugar de pagar 1.50, 1.70, o depende el recorrido que esté haciendo, se tenga que ir a 3.50, 4 o 5 pesos. No, yo no estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que acá se ha estado subsidiando la energía eléctrica, el gas natural, el agua potable, hasta el año pasado, a los habitantes que vivían en Puerto Madero, en Barrio Parque, en La Recoleta, en countries privados con piletas climatizadas, mientras una parte importante de los habitantes del país no tienen agua potable distribuida por redes, o no tienen gas natural distribuida por redes y tienen que recurrir al gas en garrafa, que es entre 7 y 10 pesos más caro el metro cúbico del gas en garrafa, el GLP, que el gas natural distribuido por redes. Entonces, hay que subsidiar, como se hace en los países bien organizados, las tarifas de aquellos sectores sociales que por sus niveles de ingreso no están en condiciones de pagar una tarifa plena. Pero aquellos sectores sociales que están en condiciones de pagar una tarifa plena, tienen que pagarla. Y acá se ha estado dilapidando miles de millones de pesos que los empresarios no invirtieron porque no hubo ningún tipo de control por parte de los funcionarios públicos, porque si los hubieran invertido no hubiéramos tenido la tragedia que tuvimos en el ferrocarril Sarmiento en los últimos tiempos, por ejemplo, y donde yo tengo el recuento de las muertes que hubieron en el ferrocarril Mitre y Sarmiento, que superan en 2 veces y medio el total de los muertos que hubieron en el combate por recuperar las Islas Malvinas, por ejemplo, en 2 líneas de ferrocarriles, ¿no? Y eso es porque no se obligó a los empresarios a hacer las inversiones, y los funcionarios, tuvimos funcionarios públicos corruptos al frente de la Secretaría de Transportes de la Nación. Y eso yo lo denuncié en la Cámara de Diputados de la Nación, y lo he denunciado a través de los medios masivos de comunicación social. Entonces yo no quiero que se le aumente, por supuesto, el boleto al trabajador que viaja 4 veces por día para ir de su casa al trabajo. No, acá hay que racionalizar los subsidios que se han estado subsidiando a tontas y locas, a gente que tiene niveles de ingresos altísimos y que no necesita de la ayuda del Estado, y que esos recursos debieron haberse destinado en hacer las obras de infraestructura. En la propia ciudad de Buenos Aires hay habitantes que no tienen gas natural distribuido por redes, ni que hablar del Gran Buenos Aires, ni que hablar de provincias del noroeste argentino, ¿no? Gracias, Polino, por la comunicación. Héctor Polino, titular de la ONG Consumidores Libres. Me contaba que el otro día esta imagen, un empresario iba él lo contaba. Dice, yo estoy yendo en mi Audi por la 9 de julio, Audi que compré subsidiado por el gobierno nacional y popular en el exterior. Al lado mío pasa la gente en el Metrobús pagando un boleto subsidiado por el gobierno oligarca de derecha de la ciudad. ¿Qué dice Diana Conti del tema de los subsidios? Bueno, ella dice que hay que revisar el tema de los subsidios, justamente con este argumento. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si vos haces el cálculo, lo que vos decís es cierto, pero es un sector minoritario. Vos calculás, si hacemos caso a Polino y tenemos que excluir, o sea, mantener los subsidios a todos los que trabajan, que dijo que no pueden pagar un boleto yendo al trabajo y todo lo demás. Le sumamos el tema de los jubilados, que el 75% gana la mínima. Vos decís, solo se lo aumentaría un 10%.
Y claro, ahí ya haces el cálculo y ya estamos hablando de 20 millones de personas. Lo incluís a las familias y ya, digamos, estás abarcando un espectro muy grande. Lo mismo con el gas, la luz y todos estos servicios públicos. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado en lo siguiente. No sea cosa que con el argumento correcto y justo del ejemplo que vos diste del Audi, te metan en la misma bolsa a todo el mundo y terminemos con una especie de Rodrigazo adaptado a las nuevas circunstancias. Ese es el peligro que tiene esto, porque vos calculás que efectivamente el que va en el Audi puede pagar, no necesita ningún tipo de subsidio y es injusto y totalmente incorrecto que el tipo esté subsidiado. Ahora, cuidado que con este argumento no aparezca ahora un aumento general y después tenés que ir con algún certificado de pobreza que es absolutamente inconseguible para tratar de que no tengas ningún tipo de problema. ¿Y pero qué hace? O sea, dar de vuelta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, bueno, ¿qué hacer con quemar los subsidios? A ver. Pero hay que hacer algo. Está bien, pero pasa lo siguiente. Si yo soy un trabajador que gano 6.000 pesos y 7.000 pesos, no y me aumentan. Para el boleto, lo tengo claro esto. Y hagan el ajuste por el otro lado. El otro día salió un informe y nadie dijo nada. ¿Que se aumente, por ejemplo, ganancias al 50% en cambio del 30%? No. Bueno, tomo un ejemplo que me parece que ilustra bastante. El otro día salió un informe oficial, comentado por algunos diarios especializados, diciendo lo siguiente: que los bancos ganaron 54 como antes. ¿Por qué ganaron impuestos a los bancos? No, pero ¿por qué fue la ganancia? Por la diferencia de tasas. O sea, ahí tenés un sobrecosto que estamos pagando todos por el hecho que te daban, vos hacías un plazo fijo al 16-17% y el banco lo represtaba al 50 o 55%. Eso es un sobrecosto para todas las comerciantes, empresas, etcétera, que lo terminamos pagando todos los argentinos. Está bien. Entonces ¿se llama spread eso o no? Sí, sí. Que los bancos bajen el spread. Ahí tendríamos un ahorro muy fuerte en respecto a todo el tema inflacionario, por ejemplo. Porque, lógicamente, eso... ¿Sabes qué? Lo que me parece, y lo digo sin saber, por supuesto, nada de economía, como es público. A mí me parece que la discusión de los subsidios es el paso 2 de una discusión anterior, que es que no tendrían que haber existido nunca. ¿Pero por qué existían? Porque en una economía sana... Pero te hago una pregunta, ¿el subsidio a quién es el subsidio? Hoy a todo el mundo. No, el subsidio es a las empresas. Porque claro. El subsidio al boleto que me dan a mí o le dan a cualquier... No es a los pasajeros. No solamente a la empresa que recibe el subsidio, porque la empresa recibe del Estado la diferencia, sino a la empresa que me emplea a mí, que emplea al trabajador. ¿Por qué motivo? Porque cuando se fijó los niveles salariales en la Argentina están fijados sobre la base que en el costo de la canasta familiar hay un boleto subsidiado, hay una luz subsidiada, hay un gas subsidiado, etcétera. Si vos me sacás el subsidio, entonces me vas a tener que corregir el salario en la misma medida que me está sacando el subsidio. Porque mi salario, no es que yo tengo un salario superior a la diferencia del subsidio, sino que mi nivel salarial fue fijado por la existencia de un subsidio. Que si suben los salarios, la inflación se dispara también. Lógico, y eso fue lo que pasó en el Rodrigazo. Claro. Yo no estoy propugnando, pero yo no estoy propugnando. O sea, está bien, pero ¿qué hacemos? Pero esta es la trampa que hemos caído. Esta es la trampa en la cual nos han metido. Lo que siempre te digo yo cuando pasan estas cosas es que es la de sentido común. Está bien, tenés razón, perfecto. ¿Y ahora? Bueno, entonces, después no digamos nada cuando el nivel de pobreza del 28% salte al 38 o 40%, no digamos absolutamente nada. Una opción, por ejemplo, en el transporte es lo que se está haciendo ahora con el subte, que es, en realidad, subsidiarle la tarifa a la gente que lo necesita. O sea, pero ahí viene, ahí está equivocado. Esa es la eterna discusión de los subsidios. El trabajador... ¿Está subsidiando a todos o no es mejor tener una tarifa diferenciada? El trabajador en el subte no está subsidiado. No, me refiero al usuario. Sí, el usuario trabajador no está subsidiado por el subte. Él paga 3,50. Pero su nivel salarial fue fijado sobre la base de la existencia de un subsidio. Sí. No se ve porque es el subte solamente, pero vos lo extendés. Yo te digo una cosa, si eliminan el subsidio al gas, a la luz,
a mí me sacaron todos los subsidios por el barrio en el que vivo y se triplicó la factura. ¿Cuánto? Se triplicó. Se triplicó. Entonces yo te digo lo siguiente, un trabajador que gana 8.000 y que no merece el subsidio en los términos de la ciudad de Buenos Aires, le va a decir lo siguiente: mire, usted va a pagar ahora, entre todo esto, 1.000 pesos más por mes, o 500 pesos más, no sé, lo que le dé. Sí, ¿quién le va a dar esa diferencia? ¿Quién le da esa diferencia? Nadie. No, nadie. Y entonces ahora vengo yo y digo lo siguiente: ¿y por qué el ajuste lo tiene que pagar el trabajador? Pero siempre lo paga el trabajador. En definitiva, bueno, pero alguna vez pero alguna vez invertamos el tema. Pero, digamos, alguna vez que no lo pague. Pero yo no termino de entender esto en lo que vos decís. Vos y yo todos estamos de acuerdo en que hay un problema. El problema es que es irreal, que las tarifas de servicios públicos son irreales. También el salario es irreal para mucha gente. Claro, pero lo que te digo es, siempre lo paga el trabajador. Por eso tenés 28% de pobreza. Acá hay pobreza en la Argentina de gente que trabaja. Está bien, yo no lo que de pregunto desocupados. es, ¿de dónde? Yo estoy de acuerdo, hagamos algo. Bueno, ¿de dónde sacamos la plata? ¿Quién la pone? Entonces sentémonos en una mesa y empecemos a discutir dónde están las cuestiones. Yo recién planteé el tema de el diferencial de tasas de interés. Sí. Bueno, empezamos a discutir y ver por dónde viene el tema, pero es muy sencillo. Yo subo las tarifas, devalúo, que es complementario de esto, porque entonces así bajo los costos en dólares. Es lo que se está propugnando. Una fuerte devaluación, ¿para qué? Para licuar los salarios en dólares y hacer competitiva nuevamente a la economía argentina. Cuando dice que hay que sincerar los precios, hacer competitiva a la Argentina, lo que te están diciendo, en criollo, como le gusta hablar a la nata, te están diciendo que hay que devaluar la moneda. Traducido al castellano, sincerar los precios es devaluar la moneda. ¿Ayer no se devaluó 10%? Bueno, ayer hubo un aumento del dólar oficial muy fuerte. Se dice que con el cambio de autoridades ahora, digamos, el gobierno querría imprimirle una mayor devaluación al peso. Ismael, eso va a ser más inflación también. Pero en definitiva, los subsidios es un engaña pichanga porque también lo terminan pagando los pobres. Es como el fútbol, es como el fútbol para todos. Un pibe que no tiene un mango, va todos los días a el trabajar. Pibe que no tiene un mango tendría que tener una tarifa con un descuento. Ella tiene razón en lo siguiente. ¿Sabes en qué lo terminan pagando? En que no hay guita para las escuelas, en que no hay guita para las comisarias, que no hay guita para los hospitales, porque se la están gastando por otro lado. Entonces discutamos todo el presupuesto, Jorge. En su vida cotidiana tendría que haber tarifas diferenciadas y la gente que tiene... Eso en la vida real se hace en muchos países. Sí, está bien, estamos en Argentina. En la vida diferencial la gente para conseguir, lo que dice Ismael, digamos, ¿dónde pones la vara del que necesita y del que no necesita? Y cuando pones del que necesita, el tramiterío para que el que necesita pueda conseguir un certificado de pobreza, un esto, un lo otro, digamos, no somos Suiza. Yo no digo que hay que mantener los subsidios así, lo que digo es que es el discurso a veces siempre permanente de decir que entonces hay que levantar los subsidios generalmente y empezar uno por uno a ver quién lo necesita y quién no, en general termina ajusticiando a la mayoría. Eso es lo que digo. ¿Puedo decir una cosa? No debería ser así. Jorge, vos dijiste algo muy importante. Discutamos todo el presupuesto nacional. Claro, esa es la otra. No discutamos por pedazo. Entonces tomo el tema de los subsidios. Discutamos todo. Acá se nos vendió la teoría del desendeudamiento y estamos pagando 55.000 millones de pesos al año de intereses. Acá hay lo que se llama, por ejemplo, hay algo que es muy importante, se llama gastos tributarios. ¿Sabes lo que son los gastos tributarios? No tengo idea. Son las exenciones impositivas. Lo que la AFIP deja de recaudar porque determinados sectores tienen exenciones impositivas que no la tienen. Es como las excepciones a la ley, está lleno. Exactamente. Lleno. Entonces, si quieren discutir, discutimos todo el paquete. Pero esto de agarrar y decir lo siguiente, yo discuto este pedacito y como veo que tengo déficit acá, lo corto por este lado y le hago pagar a millones de argentinos. Los parches terminan siendo siempre peores. Por eso, entonces discutamos todo el paquete. El presupuesto nacional vos sabés que no se discutió. No, obvio. Después te amplían el gasto por medio de decreto de necesidad de urgencia y te empoman por todos lados. Entonces, tiene que haber una discusión global de todo el presupuesto nacional para ver dónde está el déficit fiscal verdadero de la Argentina. No estoy con esto justificando el tema de los subsidios. Quiero que se entienda. No, se entiende perfecto. Está bien. ¿De dónde sacamos la guita? Discutamos de vuelta cómo la repartimos. Claro, y veamos todos los ingresos y veamos todos los gastos
y todas las cosas que no se recaudan porque hay exenciones y porque hay algunos que tienen coronita. Vuelvo con lo mismo. Los subsidios, es muy lindo, muy políticamente correcto estar a favor de los subsidios, pero lo que termina pasando en la realidad, vos, Luciana, que nombrabas el tema del gas, es que la gente de clase media alta estaba usando el gas subsidiado para calefaccionar la pileta, y el pobre que compra garrafa lo estaba pagando al triple. Pero entonces, nadie está eso es lo que hay que discutir. Nadie está discutiendo eso es lo que hay que discutir. Pero te digo lo siguiente, en los 100.000 millones de pesos, ahí podés tener un ahorro importante, pero que no hace al grueso de la cuestión. El grueso, vamos a suponer que con eso lográs reducir algo, pero está en la magnitud de lo que está en juego en los subsidios, que aún con la medida esa, que yo creo que nadie va a estar en contra de que tu amigo que maneja el Audi que comentabas esté subsidiado, nadie lo va a justificar. Lo que estamos viendo es los 4 millones de jubilados y pensionados, el 1.400.000 pensiones no contributivas, los 7, 8 millones de trabajadores que están, digamos, ganando menos de 7.000 pesos. Son muchísimos en la Argentina. Vos les aumentás 500.000 pesos y tenés que convocar al otro día las paritarias. Esto fue lo que pasó con el Rodrigazo. Ismael, lo que en el Rodrigazo, recuerden, pasó esto. Ustedes, algunos no habían nacido, yo ya tenía varios años y siempre lo recuerdo porque nosotros hoy tenemos en la Argentina una situación del tipo del Rodrigazo y hay planteamientos políticos que van en la misma dirección. Hoy las opciones políticas reales de rediscutir el presupuesto son cero. Entonces las opciones políticas reales, no estoy diciendo lo que habría que hacer. A mí me encantaría, y porque, perdón, Cristina anuncia un cambio de gabinete y la oposición sale a bancarlo. Por ejemplo, nadie dice que Capitanich es un chorro con el tema de los aviones, con esto, con lo otro. Todos salgan a decir qué serio que era jefe de gabinete de Dualde. Y entonces nadie dice que Kicillof fracasó con aerolíneas y fracasó con YPF. Ahora va a ser ministro de Economía. O sea, entonces me dan la razón a mí. ¿Por qué voy a aceptar la teoría esta de que hay que eliminar los subsidios con tus argumentos? Tengo que estar en contra. Lo más probable es que esto termine mal. En eso estamos de acuerdo los dos. Bueno. Yo coincido con lo que vos decís, que el gobierno llegó tarde, que ya no puede hacer nada. Ahora, si lo hablamos desde un punto de vista teórico, yo creo que vos tenés razón. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades fácticas, reales, de que esto cambie? Es muy difícil que cambie, porque la oposición, escúchame, el Código Civil, nos quieren abrochar con el tema de la responsabilidad del Estado. ¿Qué dice la oposición? Lo voy a votar en general y después discutir cada artículo. No, querido, ya te abrocharon. Estás haciendo lo mismo con la ley de medios. Entonces vos querés Estás votando la trampa. Sí. Y entonces, para justificarte, porque queda bien, porque la ley es progre y no sé qué, votás la trampa y vos mismo te metes el palo en el culo. Y bueno, ¿y vos qué querés? ¿Que yo me meta el palo también acá? Yo no quiero eso. Yo quiero que vos seas gobernador de Salta. Yo ya te dije que no, porque yo tengo aspiraciones nacionales y vos me querés limitar a los estrechos marcos de una provincia. 11:58.